Río de los Ciervos, Punta Arenas, zona austral de Chile. Un humilde campesino en sus 49 años, que oficia de jardinero para la familia Solo de Saldívar, descansa tras su habitual jornada de trabajo, mientras escucha la radio en la casa de servicio que tenía asignada. Son las 22:30 horas del 16 de junio de 1977 y la noche está negra como boca de lobo. De un momento a otro, la luz eléctrica se corta en la casa del hombre, por lo que decide salir a revisar el tablero eléctrico que está en el exterior. Es ahí, en su ambiente más cotidiano, justo a paso de su casa, que el hombre, reconocido en la comunidad por su bajo intelecto, es elegido y tocado por lo extraordinario, cambiando su vida para siempre. Y veo a los caballeros. ¿Dos caballeros salir? ¿De dónde salen? ¿Sabes? Como de ahí. Ya que estás aquí, prepárate un café, detén tu día por un momento y déjame llevarte al extremo sur de Chile, porque te traigo un caso que hasta hoy continúa siendo uno de los más enigmáticos que se han producido y que redefine las fronteras de este tipo de fenómenos. En el contexto de lo que posteriormente, en la década de los 80, comenzó a conocerse en la región de Magallanes como un verdadero pasadizo de ovnis. Se reportó en 1977 el caso de Juan Maldonado, jardinero de oficio, con un intelecto limitado que le permitió cursar solo hasta el primero básico en su colegio. Inesperadamente, una noche, toma contacto con un evento fuera de lo común, tras el cual parece despertar en él capacidades que causaron tanto asombro como miedo en su comunidad, transformando así lo que se suponía eran dones en una maldición que lo perseguiría de por vida. Acompáñeme a descubrir el punto donde el fenómeno ovni se funde con lo divino, en palabras del propio contactado, Juan Maldonado. Luis Chipolo, quien en 1977 fue contratado por la familia Solo de Saldívar como nochero, conoció a Juan Maldonado. Lo recuerda como un hombre alto y delgado que lo trataba con cariño, como un hijo. Declara que en la noche del 16 de junio de 1977, Maldonado le comenta que dará la última ronda al predio y sería a descansar. Ya en la pequeña casa de servicio que tenía habilitada los Solo de Saldívar para sus empleados, a Maldonado se le corta la luz, por lo que decide revisar el tablero eléctrico, verificando que estaba todo en orden. De pronto, ve una inmensa luminosidad que abarcó todo el lugar. Se trataba de un objeto brillante que en un principio aterrorizó a Juan Maldonado, pero en instantes una extraña sensación de paz lo invade e incita a acercarse a lo quieto que emanaba dicha luz. En palabras de Chipolo, entre el momento que Maldonado sale de su casa y vuelve, transcurrieron no más de 15 minutos, recordando su aspecto como ido o desorientado. Era uno alto, medio pelo crespo así, flaco, y yo más o menos unos café parece, no me acuerdo bien. Nunca tuve un problema. Incluso cuando le pagaban, compraba cosas para todos, para los dos. Siempre los fines de semana siempre me daba plata para que me mandaba al cine. Me obligaba a ir al cine porque decía que iba a estar encerrado acá. Incluso me decía hijo, me quería como un hijo. Me quería harto porque yo, unos cabros jóvenes, y él, no sé. Y, oye, pelado, me dijo, voy a dar la última vuelta y vi una luz grande, o sea, una luz que alumbraron así, pero yo creí que era como te dije, Tuli, que venía llegando con la camioneta, porque siempre llegaba con su camioneta y dije, bueno, anda llegando Tuli, o anda con buscador, pero no le tenía mucha pelota. Y me quedé ahí. ¿Cuánto pasó desde que él salió de la casa y pasó la luz y él volvió?
Me habrán dado unos 10, 15 minutos, calculo yo, no me acuerdo, ahí no tengo bien calculado, pero más de eso no demoró. Y yo me acuerdo bien su rostro que vino así medio desorbitado, así como fuera así quedó. Po. Y me dijo, yo me acuerdo bien que me dijo, oye, estuve en contacto con los ovnis, me dijo así medio, y yo lo encontré raro. Y yo le dije, ¿estarás asustado con algo, hombre? No, me dijo, estuve en contacto con los ovnis, dijo, ¿no viste la luz? Dije, sí vi la luz, pero sería tú, está bueno. Yo creí que me estaba aleseando. Al día siguiente, en el lugar del avistamiento, se descubren 3 marcas triangulares bastante profundas en el pasto, lo que se presume eran los soportes de aterrizaje del vehículo que ahí se posó. Además de esto, en el centro de dichas marcas se pudo apreciar una mancha de quemadura en el pasto, marcas que permanecieron durante años como un indeleble testimonio del evento que Maldonado protagonizó. Y al otro día cuando salimos en la mañana, de la casa donde estábamos nosotros, había una pampa, y la pampa tenía un tremendo manchón amarillo así, como si se quemó el pasto. Todo era verde, era un tipo trébol, era un pasto así bien bonito que teníamos ahí. Todo era pasto porque era tipo una parcelita. Pero no tenía esa mancha, al frente de la casa no estaba esa mancha café que apareció el otro día, como te digo. Paralelo a esto, los habitantes de la casona descubren que todas las baterías de sus vehículos están descargadas y los relojes detenidos a la misma hora. En 1977, la prensa magallánica le dio gran cobertura a los hechos experimentados por Maldonado en el predio de la familia Solo de Saldívar. Por su parte, el antiguo programa Informe Especial del canal TVN cubrió años más tarde, exactamente en 1986, lo acontecido a Maldonado dentro de un reportaje más amplio relativo al fenómeno ovni, siendo este el primer registro de Maldonado en un medio formal. Son transparentes, son muy perfectos de rostro, la cosa más hermosa, hombres y mujeres. Entonces, pero son amores. Ellos andan controlando la tierra porque... Bueno, si quieres que eso se convierta en algo real, ayúdame, suscríbete, comparte los videos, velos, todos, visualízalos todos y dale like. En esa entrevista, Maldonado remata aseverando que la información que le fue entregada es que llegaría el día en que 3/4 partes del planeta Tierra perecerá, que había que prepararse para ello y que estos seres con los que contactó quieren garantizar el salvamento de una parte de la humanidad. Las impresionantes declaraciones de Juan Maldonado en dicho programa ya eran conocidas por parte del locutor radial y ufólogo Eugenio Bahamonde, quien en su momento formó un grupo de investigación que venía estudiando el caso desde el mismo año 1977. Producto de esta investigación, Bahamonde reportó inexplicables y comprobados fenómenos que rodeaban a la figura de Maldonado, formando parte de las sesiones de hipnosis regresivas que se le practicaron a este. 11 de la mañana estuvimos acá y allí conocí a Juan Maldonado. ¿Su nombre, por favor? Juan Maldonado. ¿Usted había visto alguna vez o ha oído hablar siquiera de ovnis? No, de ovni no. Platillos voladores sí. El Juan Maldonado hablaba en forma incoherente, se ponía a llorar. Yo me acuerdo que me dijo de que iban a volverse a manifestar. Tengo miedo. Al romper la culpa, al salir en la radio, en los diarios, me van a tomar por loco. No, señor, nadie lo va a tomar por loco y nosotros vamos a darle... De un día para otro, Maldonado cambió su actitud, digamos. Era una persona el día anterior muy reservado, muy trabajador, y al otro día aparece llorando cuando se va acordando de las cosas. Dice que vinieron de muy lejos, de millones de años. Desde el extraño evento, Maldonado comienza a mostrar drásticos cambios,
Primero en su personalidad. Pasó de ser alguien con poco intelecto a manejar mucho conocimiento en culturas antiguas y astronomía. En este punto debemos recordar que solo había estudiado hasta primero básico y difícilmente pudo tener acceso a la clase de información que ahora comenzaba a ser habitual en él. Asimismo, Maldonado desarrolló capacidades telepáticas, videncia remota, pudiendo saber lo que otra persona estaba hablando a kilómetros de distancia en tiempo presente. Sabía lo que se está transmitiendo en la señal de televisión estando el televisor apagado. Una aumentada resistencia a las altas temperaturas. Además, tenía acceso al conocimiento de que una persona va a fallecer con días de anticipación. Cuando Juan Maldonado fue sometido a sesiones de hipnosis, reveló información por lo bajo inquietante, sobre todo para cualquier practicante católico. Información que le habría sido entregada por los supuestos seres que venían por él. Estas quedaron archivadas en un estricto protocolo llevado por el investigador Eugenio Bahamonde, y según estos registros de audio y video, los seres eran altos y transparentes, bajaron a la tierra y levantaron las pirámides junto a los egipcios. Y ese planeta que habitaban ellos se iba a desintegrar. El maestro arrancó para otro planeta y otros arrancaron para Egipto y empezaron a levantar grandes pirámides, las naves parciales bajaban a la tierra y ayudaron a construir las pirámides de Egipto y el triángulo de las pirámides es el amor y la paz. Hay secretos en las pirámides que ellos solamente lo saben y jamás un humano la va a descubrir. Cuando se descubran, va a ser el fin del apocalipsis. Estos seres también le hablaron de las tablas de la ley del profeta Moisés, incluso que este habría sido uno de ellos. Asimismo, ellos con sus naves habrían separado las aguas del Mar Rojo para que Moisés y su pueblo pudieran cruzar. Según el relato de Juan Maldonado, en estas transcripciones, Jesús, Moisés y Elías fueron una misma persona en diferentes épocas, que predicaban el bien y el amor entre la corrupta humanidad. Elías, que estaba revestido en el mismo profeta Moisés, bajó a la tierra a predicar el bien, el amor, y dejó el símbolo de amor y paz. Pero no se fue en un carro, en cuerpo y alma. Se fue en una nave parcial, en cuerpo y alma. Después, Elías volvió a bajar a la tierra, pero ya revestido en Cristo. Estas declaraciones emitidas por Maldonado bajo hipnosis regresiva dan cuenta de que lo que actualmente conocemos como el fenómeno ovni y sus tripulantes podrían ser otra forma de referirse a las manifestaciones angélicas y divinas de las que se hablan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Posteriormente, también en junio de 1977, Maldonado comentó anticipadamente a varios testigos que se le habría comunicado de parte de estos seres que mantendrían un nuevo encuentro con este e invitaban a otros más que quisieran hacer contacto, con la exigencia de que no fueran más de 5 personas. Sin embargo, la voz se corrió y se reunieron cerca de 40, lo que generó molestia entre los investigadores ante un eventual fracaso del contacto. Aquella noche, y habiendo sido organizada por parte de los investigadores una vigilia con el objeto de estar presente para cuando se llevara a cabo este nuevo contacto, el cual estaba estipulado para las 12 de la noche, nevaba copiosamente. Los termómetros marcaban cerca de 15 grados bajo cero.
En esas condiciones ambientales, el grupo de investigadores logran divisar a Maldonado caminando fuera de la casa y vestido solo con una delgada camisa y pantalones, para nada adecuado a ese clima. Su actitud era la de ir en trance, con un objetivo que solo él podía saber. Mientras avanzaba, sus huellas iban quedando marcadas en la nieve, por lo que el grupo designó a uno de los investigadores que fuera tras él, para así tener un testigo al menos de lo que eventualmente sucediera con Maldonado. El investigador designado, de nombre Enrique, lo va siguiendo desde cierta distancia. Sin embargo, como consecuencia de lo que se conoce como viento blanco, que es una ventisca cargada de nieve en suspensión que no permite ver más allá de 1,5 metros, no logra divisar a Maldonado, pero continúa guiado por sus huellas en la nieve. Al llegar a una alambrada, el investigador se percata de que las huellas terminan ahí. Del otro lado de la alambrada no había más huellas. De hecho, no había huellas en dirección alguna, dando cuenta de lo que parece ser el desvanecimiento en el aire de Maldonado. Los investigadores esperaron aproximadamente 45 minutos antes de divisar a Maldonado caminando hacia su casa para finalmente recostarse en su cama. Los hombres lo asaltan con preguntas acerca de si había hecho contacto con los seres, a lo que Maldonado responde que sí. Acto seguido se percatan que venía con el cuerpo caliente y de forma espontánea comienza a brotarle sangre del antebrazo. Le limpiaron en varias ocasiones y volvía a brotar esta, no existiendo evidencia alguna de herida o laceración que pudiera explicar ese flujo de sangre, lo que hace recordar los casos de estigmas presentados en otro contactado, esta vez de origen italiano, Giorgio Bongiovanni. Otros episodios especialmente espectaculares ocurridos con Maldonado fue la vez que amigos de este lo invitan a un asado que habían organizado. Maldonado en ese momento se encontraba durmiendo en su casa. Sus amigos acuden a despertarlo para que se uniera a su celebración. Tocaron a su puerta insistentemente, hasta que finalmente la abren y quedan espantados al encontrar a Maldonado levitando sobre su cama. Este tipo de acontecimientos terminaron por envolver a Maldonado en un aura de misterio que generó un natural temor entre los que lo conocían. Asimismo, la capacidad de Maldonado de vaticinar eventos futuros queda públicamente en evidencia cuando, en enero del año 2001, Eugenio Bahamonde publica su libro Contacto en el Río de los Ciervos, el cual narra una de las diversas hipnosis regresivas a Maldonado, en la que éste relata estar accediendo en una pantalla a cierta información que cambiará a la humanidad. Cuando se le consultó sobre el tenor de dicha información, Maldonado se negaba a decir de qué trataba, indicando que no puede contar nada, y solo se limitó a dar una pista de ello, repitiendo 911, 911, 911. Recordemos que el libro fue publicado 8 meses antes del 9/11 del 2001 en Estados Unidos. Con el tiempo, Juan Maldonado, quien en un inicio buscaba entender la experiencia que le tocó vivir y para lo cual aceptaba entrevistas y ser el centro de una incesante investigación, comenzó a dar señas de cansancio, de extrañar su habitual vida tranquila. Esta necesidad de volver a la paz de su vida anterior, conjuntamente con el temor que mostraban los demás trabajadores del lugar ante sus nuevos poderes, lo empujaron a abandonar la casa de los Solo de Saldívar, y comenzó un continuo peregrinar entre pueblos, obteniendo y perdiendo constantemente sus trabajos por dicho temor que inspiraba. Las personas suelen temer lo que no entienden. No sé, se apagó un poquito. Claro que después lo iban a entrevistar, lo hipnotizar, después cuestiones. Yo me acuerdo que una vez le dijo que estaba cansado de esa cuestión, que no lo molestaran más, y ahí no sé qué pasó, me parece que no lo molestaron más. Durante años no se supo más de Maldonado por parte de los que lo conocieron en Punta Arenas, hasta que el programa OVNI del canal Televisión Nacional de Chile, TVN, da con su paradero en el contexto de su investigación para el capítulo dedicado a este caso. Maldonado se radicó finalmente en Yumbel, un pueblo de la región del Biobío. En esta localidad conoció, en el contexto de su militancia en el partido político Democracia Cristiana, a Gabriel Núñez Parra, un pequeño comerciante. Núñez declaró que hasta el día de su muerte, Maldonado mantuvo sus poderes premonitorios, al punto de que habría anticipado la muerte
del hijo del propio Núñez. Las 10:10. ¿Qué pasa? Apagaron las luces. ¿Qué hace después? A ver. Salí para afuera. Pero la poli también está ahí. Ahí está la luz. Bueno. Muy fuerte. Muy bien. Son de muchos colores. De muchos colores. Como el arco iris. No puede ser, no. Tengo miedo. Tranquilo, yo lo estoy cuidando. Una vez asentado en Yumbel, Maldonado adoptó un hijo de nombre José Miguel Castro, quien aseguró también haber mantenido experiencias con extraterrestres y con un cargado contenido religioso en su relato. Maldonado finalmente muere el 27 de julio de 1996, dejando un recuerdo imborrable en quienes lo conocieron, no solo por ser el contactado de Punta Arenas que adquirió súbitamente inteligencia, sino por las diversas facultades y poderes que generaban tanto asombro como un atávico temor a lo desconocido. Ahora dime tú, ¿qué crees de la estrecha vinculación que evidenció la experiencia de Juan Maldonado entre el fenómeno ovni y la manifestación religiosa? ¿Dónde termina una y dónde comienza la otra? Déjame tu opinión en los comentarios.